Bien, amigos, a continuación vamos a leer los cuadros donde hay una lista de personas a quienes acusa Yacir Molina por el juicio abreviado por los conflictos del año 2019 que él habría solicitado. Señala lista con presuntos involucrados. Ahí figura Diego Murillo Telles, actual concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. También Manfred Reyes Villa, el actual alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Continuamos. Arturo Murillo, exministro de Gobierno. También figura Mauricio Muñoz Encinas, actual secretario administrativo y financiero del Gobierno Autónomo Municipal. Marcelo Pierola, expresidente del Comité Cívico de Cochabamba, también figura. Asimismo, Rómulo Calvo Bravo, actual presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Curiosamente, desaparece el 6 y el 7, dos personas en el documento no salen figuradas, aparece borrado ese documento. Próximamente haremos la consulta respectiva y posterior a esto sale Luis Terán. Asimismo, Jorge José Valdadaza, ex asesor legal del Comité Cívico Pro Santa Cruz y actual asesor legal de la Asamblea de Derechos Humanos. Gualberto, en su momento vicepresidente de la Cámara de Transporte en Cochabamba. Entre muchos más, asegura este documento. Seguimos hablando de este tema. Estamos en un contacto vía Zoom con el asambleísta Sergio de la Cerda para ver qué lectura podríamos hacer de esta declaración de Yacir Molina en Sucre. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo lo saluda. Hola Gerardo, muy buenos días. Un afectuoso saludo a la audiencia de ATV. Gracias por la invitación. A ver, son varios nombres que han surgido, nombres de actuales autoridades, ex autoridades, representantes cívicos. ¿Cómo podría cambiar el panorama judicial, en este caso por el lado de Yacir? Ha solicitado un juicio abreviado. ¿Y cómo podría influir en el panorama político, tomando en cuenta que estas autoridades actualmente algunas están todavía en ejercicio de funciones? Bueno, Gerardo, nosotros pensamos que lo que está haciendo el señor Yacir Molina, que por cierto era considerado como, entre comillas, héroe por algunos, muy pocos por fortuna acá en Cochabamba, es establecer ante el órgano judicial algo que se sabía entre absolutamente toda la población, y es que si bien ellos eran los autores materiales de este terror, Bien, estamos teniendo un problema con la conexión. Estamos conversando con el asambleísta Sergio de la Cerda sobre estas declaraciones que han sido públicas, un documento que ha sido presentado en la ciudad de Sucre por el abogado de Yacir Molina, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala. Hoy se tiene previsto que este juicio sea reinstalado. Ahora sí creo que estamos nuevamente con la comunicación. Asambleísta, lo escuchamos. Sí, le decía Gerardo lo que está haciendo el señor Yacir Molina, que era considerado como héroe, entre comillas, por algunos en Cochabamba, por suerte muy pocos, es establecer ante el órgano judicial algo que en realidad era Vox Populi, que era conocido por absolutamente toda la población, que es que si bien ellos han sido los autores materiales de este terror que sembraban en las calles, de estas golpizas, de estos hechos contra bienes del Estado, etcétera, pues han habido también autores intelectuales y gente que ha financiado este movimiento. Y están ellos en esta lista que ustedes han difundido anteriormente, que le ha dado a conocer el señor Yacir Molina. Ahí vemos a una autoridad municipal, a funcionarios municipales, a un expresidente de este llamado grupo Comité Cívico, vemos incluso a dirigentes de entidades como la del transporte, y por supuesto está también el señor Arturo Murillo, que era prácticamente el padrino de esta organización ilegal, esta organización paramilitar. Nosotros pensamos que este esclarecimiento va a contribuir sin lugar a dudas a que continúen las investigaciones, puesto que sabemos todos que estas personas que comandaban este grupo de motoqueros no actuaron solos, sino que actuaron en complicidad, incluso de autoridades del gobierno de facto de Yanine Áñez, como es el caso del señor Arturo Murillo. Y sabemos también que corría mucha plata en aquellos lamentables días.
Ha habido, por ejemplo, un joven llamado Limber Guzmán, de 20 años, que falleció en Guayculi, muy lejos de donde él era, que es su casa era la zona sur, en la zona sur de la ciudad, cuya familia denunció, porque este joven murió manipulando estas bazucas artesanales que manejaban estos grupos. Su familia denunció que este joven fue literalmente contratado por estas organizaciones con un, vamos a decirle, sueldo de 200 bolivianos al día, cosa que era muy común. Además, en varias de las rotondas y puntos de bloqueo se denunció con prueba, hay amplia prueba documental al respecto, a la que se puede acceder en internet, por ejemplo. Y pues este dinero no salía, sin lugar a dudas, solamente del bolsillo del señor Yacir Molina o de otros de sus cómplices que están siendo actualmente procesados, sino que eran otras personas las que traían estos recursos económicos, tanto de la propia ciudad de Cochabamba, del interior del país e incluso del exterior del país. Entonces pensamos que al ser señalados estos responsables, la justicia también va a seguir investigando respecto a de dónde eran estos recursos que financiaban a esta organización paramilitar, que es muy fácil recordar lo que han hecho en internet. Han sembrado terror en calles y avenidas, han golpeado no solamente a obreros, a campesinos, sino incluso a mujeres de pollera, a ancianos que rechazaban esta violenta movilización, este accionar de este grupo ilegal, calificado no solo por las víctimas y por nosotros como movimiento político, como paramilitar, sino incluso por organismos de la comunidad internacional, como es el caso del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que ha visitado el país y que le ha dado esta categorización a esta organización en virtud de todas sus acciones durante 2019 y buena parte de 2020, Gerardo. Asambleísta, en este documento que ha sido público de manos del abogado de Yacir Molina y que ha circulado por todos los medios de comunicación, hay algo que llama la atención. Por ejemplo, de los 11 nombres, 11 números, 11 nombres enumerados precisamente en números romanos en este documento, hay dos que no figuran, se saltan dos casillas, dos nombres. ¿Sería un error de taipeo? ¿Sería algo que se está pretendiendo ocultar? Le transmitimos lo que a la población le causa ver algo así, ¿no? Una lista con dos números que no aparecen, se saltan directamente a dos siguientes. Entonces, ¿qué podría significar aquello? ¿Se está pretendiendo guardar la reserva en dos de los nombres que haya podido dar Molina? Habrá que ver de qué se trata, Gerardo. Nosotros, sin embargo, celebramos que el líder de esta organización paramilitar haya comenzado a establecer de manera muy clara quiénes han sido los financiadores de este movimiento ilegal, de este movimiento violento, además, que se dio en Cochabamba. Suponemos que en el transcurso de las investigaciones se van a establecer movimientos de dinero. Pensamos que es muy probable que él mismo deba tener pruebas acerca de estas transferencias bancarias, de este dinero en efectivo que seguramente se le ha pasado en algún momento para financiar estos grupos. Es algo que contribuye a la justicia en este camino de esclarecer lo que ha pasado en 2019, sobre todo para que nunca más vuelva a ocurrir, Gerardo. Si los organismos internacionales han calificado como paramilitar este grupo y han exigido al Estado boliviano la erradicación inmediata de organizaciones como esta, es porque afuera se conoce de manera muy puntual sobre el peligro que estos grupos significan para el país. Estos grupos generalmente suelen comenzar con alguna demanda, entre comillas, política, pero a continuación perpetran crímenes, delitos ordinarios, asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones, tráfico de drogas, tráfico de armas. Y esto es algo que ciertamente ya se comenzaba a ver en Cochabamba, Gerardo. De hecho, varios de los integrantes de esta llamada Resistencia Juvenil Cochala están actualmente presos, no solamente por estos actos ilegales que tenían un móvil en apariencia político, sino porque se los ha encontrado en posesión, por ejemplo, de droga, de sustancias controladas, practicando microtráfico de drogas. A varios otros se los ha encontrado en posesión de armas de muy grueso calibre, armas de tales que suponíamos las comercializaban de manera ilegal. Y ellos mismos se pavoneaban de aquello. Es muy fácil entrar a internet y ver cómo es que ellos portaban no solamente estas bazucas artesanales que tenían ciertamente un poder letal,
sino incluso, como le decía, metralletas, diversos artefactos que son realmente letales, y esto es ilegal. Y esto es algo que los bolivianos rechazamos, Gerardo, porque no puede ser que ningún grupo, por más demanda política que tenga, se tome las prerrogativas de armarse y a continuación sembrar el terror en nuestras calles y avenidas. Los bolivianos queremos vivir en un clima institucional y es por eso tan importante que continúen las investigaciones y que se siente un precedente para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de sucesos en nuestro país. Bien, queremos agradecer su tiempo, asambleísta. De todas maneras, con la instalación del juicio oral irán saliendo nuevos detalles en torno a esta situación y a las declaraciones del miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, Yacir Molina. Gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, Gerardo. Un cordial saludo a la audiencia de ATV. Buenos días. Gracias, buenos días. Seguimos.